Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenas tardes, mis queridos niños y niñas de primer y segundo grado de educación primaria. Queridas familias de todo el Perú, un gusto poder saludarles. Buenas tardes con todos. Y queremos darles la bienvenida a su programa de Aprendo en Casa. Soy Wilfredo Palomino, quien conducirá este espacio junto a Rocío Solano. Buenas tardes, Rocío, tus saludos. Buenas tardes, Wilfredo. Buenas tardes, queridos niños y niñas. Buenas tardes, queridas familias peruanas de nuestro bello país. Para mí es un gusto conducir este espacio radial en nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. Imagino que ya están listos para iniciar esta aventura de saber. ¿Están listos? ¡Qué bien! Por eso compartimos el título de la sesión del día de hoy. Así que mucha atención. Y nuestra sesión del día de hoy es: inventamos nuestros juguetes y nos divertimos con ellos. Asimismo, queremos contarles que el propósito de la sesión de hoy será diseñar una solución tecnológica considerando sus partes, el procedimiento, las herramientas, los instrumentos y materiales. Muy cierto, Wilfredo. Niños y niñas, ¿saben qué actividades tendrán que realizar para poder alcanzar el propósito que les hemos planteado? ¿Saben qué actividades tendrán que realizar para poder alcanzar el propósito que les hemos planteado? Déjenme contarles que el día de hoy aprenderán: primero, reflexionarán sobre un problema y buscarán una solución. Primero, reflexionarán sobre un problema y buscarán una solución. Segundo, diseñarán su solución a partir de sus ideas previas. Segundo, diseñarán su solución a partir de sus ideas previas. Tercero, determinarán los pasos a seguir en la construcción y validación de su solución. Tercero, determinarán los pasos a seguir en la construcción y validación de su solución. Asimismo, es importante que tengan cerca sus útiles escolares a utilizar, tales como su lápiz, su borrador, su cuaderno de apuntes. No olviden que el día de hoy, al finalizar el programa y con ayuda de un familiar, elaborarán un dibujo de su solución tecnológica señalando sus partes, acompañado de la descripción del procedimiento e imágenes de las herramientas, instrumentos y materiales a usar en su construcción. Niños y niñas, no se olviden de invitar a papá, a mamá o a un familiar para que les acompañe a divertirse mientras aprenden sobre ciencia y tecnología. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria. Aprendo en casa. Niños y niñas, tengo algo que preguntarles. ¿Recuerdan que aprendieron en la primera sesión? Sí, claro, aprendieron a explicar por qué crear objetos sería una actividad a realizar en nuestro tiempo libre. ¿Lo recuerdan? Pues bien, amiguitos, les contamos que a partir de lo trabajado en ese programa, hemos recibido un mensaje de Arelis. Ella tiene 8 años y vive en Iquitos con su familia, y nos cuenta que hace poco llegó a su casa su prima Joela a vivir con ellos. Arelis está feliz de que su primita viva con ella, y más porque pronto será su cumpleaños y ella quiere regalarle un juguete bonito que sea movible, pero no tiene el dinero para comprarlo. Por eso es que nos escribe Arelis. Ella nos pregunta si podemos ayudarle en esta situación, ya que ella ha dispuesto utilizar parte de su tiempo libre en la creación de este juguete, tal como lo escuchó en la sesión anterior. Rocío, creo que Arelis necesita nuestra ayuda. Amiguitos, ¿qué dicen? ¿Se animan a ayudar a Arelis?
Wilfredo, yo creo que sí. Nuestros niños y niñas son muy inteligentes, hábiles y creativos. Entonces, para empezar, iniciaremos identificando el problema. Según lo que comentara Elise, ella quiere crear un juguete que sea movible, es decir, que sea capaz de hacer largos recorridos, que sea elaborado con materiales simples o reciclados, porque Arelis no tiene mucho dinero para invertir en este juguete. Además de eso, tendría que ser un juguete muy resistente a las caídas y los choques, porque es para una niña pequeña. Entonces, Wilfredo, según lo que indicas, el problema está relacionado a crear un juguete que sea capaz de hacer largos recorridos, que debe ser muy resistente como para que pueda ser usado muchas veces, que debe ser elaborado con material simple o reciclado y además debe ser bonito. ¿Escucharon, niños y niñas, cuál es el problema? Por si acaso, volveré a repetirlo para que con la ayuda de su familiar puedan escribirlo en su cuaderno de apuntes. Crear un juguete que sea capaz de hacer largos recorridos, que sea muy resistente como para que pueda ser usado muchas veces, que sea elaborado con material simple o reciclado y además debe ser bonito. A ver, se los digo nuevamente. Crear un juguete que sea capaz de hacer largos recorridos, que sea muy resistente como para que pueda ser usado muchas veces, que sea elaborado con material simple o reciclado y que sea bonito. ¿Tomaron nota del problema? ¡Excelente! Ahora van a plantear una solución para este problema. Para ello van a pensar cómo sería ese juguete según lo que dice el problema. Cierren sus ojitos un momento y vamos a imaginar cuál sería la mejor solución al problema. Vamos, piensen. También pueden conversar con sus familiares para que les den sus ideas. ¿Terminaron? ¡Excelente trabajo! Ahora van a conversar con su familiar sobre las ideas que han pensado. Comiencen a conversar con su familiar. No olviden lo que dice el problema. Estimados amiguitos, además de pensar y dialogar con sus familiares sobre el problema planteado, queremos contarles cómo algunas personas han creado sus propios juguetes con alguna de las características mencionadas en el problema. Esta información les ayudará a revisar la solución que están pensando para el problema del juguete y ver si es la adecuada. Recomendamos que con ayuda de su familiar anoten alguna de las ideas que se mencionarán. Escuchemos esta interesante lectura. ¿Cómo hacer un juguete? Hacer juguetes en casa es una actividad divertida y sencilla que cualquier persona puede realizar. Además de no ser necesario gastar dinero, porque lo más probable es que tengas todos los materiales necesarios en tu casa. Los juguetes caseros son una fantástica manera de aprender a reciclar las cosas y de esta forma cuidar el ambiente. Pero además ayuda a potenciar la creatividad, la imaginación o el desarrollo de los sentidos, entre otros. Tener un juguete hecho en casa es algo especial, es un objeto único y diferente con el que los niños y las niñas pueden crear grandes cosas con su imaginación. Uno de los juguetes caseros mayormente elaborados son los carritos de juguete, ya que pueden realizar largos recorridos, ser resistentes, bonitos y pueden hacerse con materiales reciclados. La forma y tamaño de estos carritos de juguetes caseros pueden ser muy variadas. Además, en su construcción se pueden utilizar diversos materiales.
Por ejemplo, se pueden hacer carritos con botellas de plástico, cajas de leche y hasta utilizando un globo. Todo está en la imaginación y en la decisión de querer hacerlo. Es muy importante tener en cuenta todos los detalles antes de crear un carrito de juguete casero. Elaborarlo incluye la identificación y selección de los materiales a utilizar, los pasos de la construcción, la decoración, ver si funciona, la seguridad, tanto a la hora de crear los juguetes como al utilizar los materiales, incluso con la propia utilidad que pueda tener el juguete en sí, especialmente si son juguetes para niños muy pequeños. ¿Qué les pareció la lectura, queridos niños y niñas? ¿Les gustaría que la volvamos a repetir? Muy bien, volveremos a hacerlo. Atentos. Lectura. ¿Cómo hacer un juguete? Hacer juguetes en casa es una actividad divertida y sencilla que cualquier persona puede realizar. Además de no ser necesario gastar dinero, porque lo más probable es que tengas todos los materiales necesarios en tu casa. Los juguetes caseros son una fantástica manera de aprender a reciclar las cosas y de esta forma cuidar el ambiente. Pero además ayuda a potenciar la creatividad, la imaginación o el desarrollo de los sentidos, entre otros. Tener un juguete hecho en casa es algo especial, es un objeto único y diferente con el que los niños y las niñas pueden crear grandes cosas con su imaginación. Uno de los juguetes caseros mayormente elaborados son los carritos de juguete, ya que pueden realizar largos recorridos, ser resistentes, bonitos y pueden hacerse con materiales reciclados. La forma y tamaño de estos carritos de juguetes casero puede ser muy variadas. Además, en su construcción se pueden realizar o utilizar diversos materiales. Por ejemplo, se pueden hacer carritos con botellas de plástico, cajas de leche y hasta utilizando un globo. Todo está en la imaginación y en la decisión de querer hacerlo. Es muy importante tener en cuenta todos los detalles antes de crear un carrito de juguete casero. Elaborarlo incluye la identificación y selección de los materiales a utilizar, los pasos de la construcción, la decoración, ver si funciona, la seguridad tanto a la hora de crear los juguetes como al momento de utilizar los materiales, incluso con la propia utilidad que pueda tener el juguete en sí, especialmente si son juguetes para niños muy pequeños. Muy interesante la lectura que acabas de compartir. Rocío, niños y niñas, ¿creen que a partir del diálogo establecido con su familiar y la información obtenida en la lectura, podrían decir ya qué juguete van a elaborar? ¡Qué bueno! Niños y niñas, ya que tienen decidido qué juguete van a elaborar, tienen que empezar a diseñar cómo lo harán, qué materiales necesitarán, qué pasos seguirán, entre otros. Por eso, primero van a dibujar cómo se imaginan que sería ese carrito de juguete casero. No olviden que su familiar les puede ayudar. Empecemos a dibujar. ¡Vamos! Recuerden solo hacer un dibujo sencillo, algo que represente el juguete en el que han pensado. Por ejemplo, en la forma del carrito, su tamaño, si las ruedas serán grandes o pequeñas, entre otras cosas. Vamos, continúen dibujando. ¿Terminaron? Vamos a darles un poquito más de tiempo. Recuerda que tu carrito de juguete es casero, es decir que estará hecho de materiales reciclados como las botellas de plástico, latas o caja de leche u otros. Vamos, sigue pensando, a ver
Esperemos que las ideas que te estamos dando te ayuden. ¿Terminaron? Muy bien, vamos a continuar. Segundo, vamos a empezar a dibujar los materiales y herramientas que creen que necesitarán para elaborar el carrito. Entre los materiales que podrían utilizar están una botella de plástico o una caja de leche, tapas de plástico, palitos largos como los que se usan en el anticucho, plastilina, témperas, entre otros. ¿Cómo van? ¿Ya terminaron de dibujar los materiales? Les daremos un tiempito más. Pues bien, sigamos. Niños y niñas, además de considerar los materiales y herramientas que van a utilizar, es necesario que organicen el tiempo que van a emplear en la construcción del carrito. ¿Cuánto tiempo creen que demorarán? ¿1 hora? ¿2 horas? Anótenlo en su cuaderno. Tercero, con la ayuda de su familiar, escribirán paso a paso cómo se puede construir el carrito. En esta oportunidad les presentaremos el procedimiento para elaborar un carrito de botellas de plástico, pero ustedes pueden decidir qué otros materiales podrían utilizar y cómo quieren hacerlo. Todo dependerá de vuestra imaginación. Paso 1. Lava la botella de plástico y retira la etiqueta de la botella. Paso 2. Con la ayuda de un adulto, haz 2 agujeros en cada lado de la botella. Estos agujeros serán los puntos por donde pasarán los palitos para enganchar las ruedas. Paso 3. Coloca los palitos en la botella de plástico. Paso 4. Coloca las tapas de botella en el carrito como si fueran ruedas. Si no las tienes, puedes utilizar algún material similar. Y paso 5. Observa cómo quede el auto. Revisa todas sus partes para que tenga un buen funcionamiento. Por ejemplo, si las tapas son demasiado grandes o demasiado pequeñas. Entonces, de ser así, tu auto no se movería. Tienes que revisar con mucha atención que cada una de sus partes funcione. Amiguitos, ¿y qué más creen que tienen que tener en cuenta cuando diseñan su solución tecnológica? Tienen mucha razón. No pueden olvidar de pensar en las medidas de seguridad, porque es necesario que se cuiden de posibles accidentes. ¿Y qué medidas de seguridad tendrían que realizar ustedes? ¿Qué medidas de seguridad tendrían que realizar ustedes? A ver, pensemos cómo podemos y debemos cuidarnos cuando construyan su carrito. Por ejemplo, si se tiene que utilizar una tijera, esta debe ser utilizada solo bajo la supervisión de un adulto. ¿Por qué? Porque podrían cortarse. Compartamos con nuestro familiar las ideas que nosotros podamos tener para poder estar seguros. Así que comiencen a dialogar con ellos acerca de qué medidas de seguridad podrían tomar para no hacerse daño. Las medidas de seguridad que han pensado las escribirán al finalizar el programa. Mientras tanto, ténganlas en mente. Bien, niños y niñas, hemos concluido con el diseño de nuestra solución tecnológica al problema sobre crear un juguete que sea capaz de hacer largos recorridos,
que sea muy resistente como para que pueda ser usado muchas veces, que sea elaborado con material simple o reciclado y que además debe ser bonito. Excelente trabajo el que están realizando niños y niñas de primer y segundo grado de primaria. Así es, Rocío. Y ahora, ya que tienen diseñado cómo van a elaborar su solución tecnológica, les corresponde pasar a construir el carrito de juguete. Pero esto, niños y niñas, lo realizarán al finalizar el programa, con la ayuda de sus familiares y tomando en cuenta las medidas de seguridad necesarias para que eviten hacerse daño. Me parece bien, Wilfredo. Atentos niños y niñas, porque además cuando ya hayan construido su carrito, tendrán que verificar si su carrito funciona bien o es necesario hacerle reajustes. Es decir, lo van a tener que poner a prueba. Al finalizar el programa, conversen con su familia sobre cómo podrían verificar si su carrito funciona o no. Niños y niñas, es necesario que siempre verifiquen todo lo que elaboran o producen, porque eso les permitirá hacer las mejoras necesarias para que su solución tecnológica sea exitosa y cumpla mejor su función. Niños y niñas, queremos felicitarles porque el día de hoy ustedes han puesto en juego su creatividad, su capacidad de inventar y de diseñar soluciones para crear objetos como los juguetes. Ustedes son lo máximo. Queridos niños y niñas de primer y segundo grado de primaria, a partir de lo aprendido les planteamos las siguientes actividades. Los niños y niñas de primer grado aplicarán lo aprendido en esta sesión de aprendizaje sobre crear objetos en su tiempo libre, desarrollando las actividades propuestas en las páginas 127, 128, 129 y 130 del cuaderno de autoaprendizaje de Ciencia y Tecnología 1. Los niños y niñas de primer grado aplicarán lo aprendido en esta sesión de aprendizaje sobre crear objetos en su tiempo libre, desarrollando las actividades propuestas en las páginas 127, 128, 129 y 130 del cuaderno de autoaprendizaje de Ciencia y Tecnología. Los niños y niñas de segundo grado aplicarán lo aprendido en esta sesión de aprendizaje sobre crear objetos en su tiempo libre, desarrollando las actividades propuestas en las páginas 126, 127, 128 y 129 del cuaderno de autoaprendizaje de Ciencia y Tecnología 2. Los niños y niñas de segundo grado aplicarán lo aprendido en esta sesión de aprendizaje sobre crear objetos en su tiempo libre, desarrollando las actividades propuestas en las páginas 126, 127, 128 y 129 del cuaderno de autoaprendizaje de Ciencia y Tecnología 2. Queridas niñas y niños, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Estamos muy contentos de haber compartido con ustedes este tiempo y estos aprendizajes. Queridos padres y madres, profesoras, es importante que los niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de estas sesiones. Esto les ayudará a sentirse más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa, así que no olviden acompañarlos permanentemente. Aprovechamos también este encuentro para dirigirnos a nuestros colegas docentes para que se comuniquen con las familias y por medio de ellas con sus estudiantes para animarlos a seguir participando en el desarrollo de las sesiones radiales y responder sus consultas cuando sea necesario, así como planificando las actividades de aprendizaje complementarias e incluyendo la retroalimentación a partir de las sesiones que escuchamos. Gracias por seguir apoyando esta tarea, queridos maestros y queridas maestras. Gracias, niños, niñas y familia. Ya nos encontraremos la próxima semana en el siguiente programa radial. Hasta pronto. Cuídense.
Protégete del coronavirus. Si en los últimos 14 días estuviste en un país afectado y presentas fiebre, tos y problemas al respirar, llama de inmediato al 113 e informa sobre tus viajes y síntomas. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.